Buenas noches, mi nombre es Luz Milagros Sogamoso Castellano, estudiante de la Cátedra de Derecho Internacional Público. La presente exposición es relacionada con la disputa histórica del Esequibo a la luz del derecho internacional. Para continuar, continuaremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué es el Esequibo? El Esequibo es una zona o es una región ubicada en la actual Guayana que ha sido objeto de disputa territorial entre Venezuela y el Reino Unido desde el siglo XIX. Este territorio se encuentra en la parte occidental de Guayana y está limitado al norte con el Océano Atlántico y al sur con Brasil, y su extensión es de aproximadamente 159.000 kilómetros cuadrados, los cuales representan una parte significativa del territorio de Guyana. En el siglo XVII, los holandeses fueron los primeros europeos en colonizar esta zona. Luego, en 1814, Gran Bretaña tomó el control de Guayana y estableció los límites que incluían el Esequibo. A medida que Venezuela se independiza de España, Venezuela comienza a reclamar este territorio como parte de su herencia colonial. Esta disputa se intensifica a lo largo del tiempo y a partir de 1899 se lleva a cabo primero se llevó a cabo un arbitraje internacional que falló a favor de Gran Bretaña, cosa que Venezuela no aceptó completamente esta decisión. Posteriormente, en 1966, ambos firman el Acuerdo de Ginebra para poder resolver esta disputa pacíficamente, lo cual a continuación voy a explicar un poquito más. Y es acá donde hablamos del Tratado de Dublín de 1897, que es un documento menos conocido, pero que está vinculado a esta disputa territorial entre Venezuela y Gran Bretaña sobre el Esequibo, aunque no es el principal acuerdo que se menciona en este contexto, ya que en relación al Esequibo no aborda directamente el contexto histórico y jurídico que rodea las negociaciones territoriales entre Venezuela y Gran Bretaña. Su existencia refleja las complejidades del colonialismo y cómo los acuerdos internacionales pueden tener repercusiones duraderas en la relación entre las naciones. Asimismo, podemos indicar que este tratado tiene relevancia o está vinculado intrínsecamente al laudo arbitral de 1899, es decir, que este es un laudo que fue emitido por una corte internacional que resolvió esta disputa entre Venezuela y Gran Bretaña en representación de Guayana, lo cual falló, como dije anteriormente, a favor de Gran Bretaña, lo que generó un descontento en Venezuela. En este tratado, este laudo arbitral, 3 países, tanto Venezuela, Guyana y Gran Bretaña, participaron y firmaron este acuerdo. Venezuela, representada por su gobierno y que mantenía su reclamo sobre el territorio. Guyana, que en ese momento pertenecía o era a un parte, pertenecía a la colonia británica, pero su gobierno local también firmó el acuerdo afirmando que ese territorio le pertenecía, y el Reino Unido, como potencia colonial que administraba Guyana en ese tiempo, el Reino Unido firmó este acuerdo en representación de sus intereses en la región. Posteriormente, después, podemos indicar que tiene relación tanto el laudo arbitral como el Tratado de Dublín, ya que el tratado se relacionaba con el tratado sentó las bases para el arbitraje, mientras que el laudo reflejó las tensiones acumuladas a lo largo de los años de negociaciones y conflictos diplomáticos, dando un marco más amplio en la disputa tanto entre Venezuela y Gran Bretaña sobre el Esequibo. Luego tenemos el Acuerdo de Ginebra de 1966, ya que este acuerdo fue firmado por Venezuela y Gran Bretaña en su calidad de potencia administradora de Guayana, la cual se independizó de Gran Bretaña en 1966. Este acuerdo estableció un marco para la resolución pacífica de este conflicto que permitió que se discutiera sobre la soberanía del Esequibo. También se reconoció que si no se llegaba a un acuerdo, las partes podían someter este asunto al Tribunal Internacional. ¿Qué pasó con el Tratado de Ginebra? Este tratado promovió el diálogo, estableciendo un marco formal para que Venezuela y Guayana dialoguen sobre sus diferencias pacíficamente.
También estableció un compromiso de paz, ya que ambas naciones se comprometieron a resolver el conflicto sin recurrir a la fuerza. También facilitó las negociaciones, ya que proporciona mecanismos para negociaciones directas y la posibilidad de una mediación internacional. Reconoce los derechos, ya que reconoce los derechos territoriales históricos de ambos países, permitiendo un debate legal. Otra característica es da la oportunidad de desarrollo, ya que esta resolución del conflicto podría abrir las puertas al desarrollo económico de la región. Involucra también la parte internacional, ya que permite el apoyo y la supervisión de los organismos internacionales, añadiendo la legitimidad en este proceso. Y construye la confianza, ya que promueve la confianza de los países en esencia de una solución duradera para la resolución de este conflicto. En la tercera lámina podemos observar qué representa la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Empecemos por la ONU. La ONU ha sido fundamental para facilitar los diálogos entre Venezuela y Guyana, ya que promueve los principios de autodeterminación y mediación, así como fomentar la resolución pacífica del conflicto a través de mecanismos diplomáticos y legales. Aunque aún no se llega a una solución definitiva, la ONU continúa siendo un actor relevante en este proceso. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, Guyana decidió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia para determinar la validez del laudo arbitral de 1899, cosa a lo cual Venezuela impugnó la jurisdicción del tribunal, argumentando que este asunto debía ser resuelto bilateralmente y no mediante un tribunal internacional. El papel que juega la Corte Internacional de Justicia en esta disputa es fundamental para abordar legalmente el conflicto entre Venezuela y Guyana, promoviendo un enfoque basado en el derecho internacional para poder resolver disputas territoriales. A partir de 2021 se han presentado continuas audiencias ante la Corte Internacional de Justicia, donde ambos países han expuesto sus argumentos sobre la soberanía del Esequibo, y la Corte ha emitido resoluciones preliminares sobre su competencia para poder conocer el caso. En la actualidad, el derecho público internacional desempeña un papel crucial y determinante para la resolución de este conflicto. Y aquí podemos manifestar, repito nuevamente, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ya que establece las bases para que los estados se puedan someter a su disputa ante la Corte. En este caso, el Tratado de 1970 entre Venezuela y Guyana busca resolver las diferencias mediante el arbitraje y la negociación, que es fundamental para que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción sobre este asunto. También podemos hablar de los principios de soberanía y territorialidad, ya que el derecho internacional reconoce los estados sobre sus territorios. Esto implica que cualquier resolución se debe considerar los principios de autodeterminación y respeto a las fronteras internacionales reconocidas, así como en los acuerdos previos entre las partes. También podemos hablar de la resolución de los conflictos a través del derecho internacional. Se establecen los mecanismos para la resolución pacífica de las disputas, como la mediación, el arbitraje y la adjudicación de tribunales internacionales. Estos mecanismos son esenciales para fomentar el diálogo y evitar el uso de la fuerza. Podemos también hablar de las normas internacionales, ya que el derecho público internacional está compuesto por tratados, costumbres y principios generales que guían las relaciones entre los estados. Y en estos contextos, las normas como principios de ius possidetis que establecen, podemos decir, que las fronteras coloniales deben ser respetadas, son relevantes para argumentar sobre la validez de los límites de la disputa, territoriales de la disputa. Tenemos que tener en cuenta también los derechos humanos y el desarrollo sostenible, ya que la resolución del conflicto también tiene implicaciones en términos de derechos humanos y de desarrollo sostenible, ya que el acceso a recursos naturales en el Esequibo puede afectar a las comunidades locales, lo que requiere un enfoque equilibrado en cualquier acuerdo alcanzado. Tenemos que tener también en cuenta la opinión pública, ya que el derecho internacional también influye en cómo se perciben estos conflictos a nivel global, ya que la presión internacional puede desempeñar un papel
en incentivar las negociaciones o buscar mediaciones por parte de organizaciones internacionales. Y por último, tenemos el cumplimiento de las decisiones, ya que finalmente el respeto por las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro mecanismo internacional es fundamental para mantener la paz y la estabilidad de la región, y la implementación efectiva de estas decisiones es un aspecto crítico del derecho internacional. En resumen, podemos decir que el derecho público internacional proporciona el marco legal y normativo necesario para abordar la disputa del Esequibo, facilitando los procesos judiciales, promoviendo soluciones pacíficas y estableciendo principios fundamentales que guíen las relaciones entre Venezuela y Guyana en este contexto. Es todo, muchas gracias, feliz noche.